A todas y todos por estar esta mañana de sábado aquí en el Templo de Santa María, en esta inauguración de la exposición Malum et Remedium. Ayer que hice otra presentación de exposición y no me presenté. Para quien no me conozca, soy Santiago Bañós, soy el nuevo gestor cultural de aquí de Requena, que algunos ya os voy conociendo, sobre todo a los miembros de algunas asociaciones culturales de aquí de Requena. Y nada, vais a poder conocer una exposición que a mi juicio es magnífica, que han comisariado tanto Fernando Moya, que tengo aquí a mi izquierda, como Ignacio Latorre. Y creo que han conseguido reunir tanto una parte documental que relata lo que ha sido la historia de la enfermedad y de los remedios, que casi tan o más importante incluso que la propia enfermedad, aquí en la meseta de Requena Utiel, como la parte de remedios, no se parecía que no se oía, que tiene la colección que tiene Fernando, además de su magnífica sapiencia, y porque ya la he estado viendo 2 veces con él y es fascinante. Poco más quiero decir, porque quiero dejarles a ellos, que son los protagonistas, la palabra, y los paso con Ignacio, que os va a explicar muchísimas más cosas. El micrófono. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en una mañana tan desapacible que invita tanto al embutido y al vino. Entonces, vosotros que habéis optado, por lo menos de momento, de venir aquí, es de muy agradecer de que haya tanta gente. Cuando venía yo por la calle Santa María, digo, ya veremos a quién presentamos hoy. Bueno, pues nada, referente yo voy a hablar un poquito de la primera parte de la exposición, como bien ha dicho Santiago, Malum et Remedium, el mal y los remedios. En este caso, la primera parte de la exposición, nosotros numeramos como el 1 y el 2, es la parte con más aparato documental, porque son los males y los sanitarios. Los males, empezamos, casi todos ya lo sabéis, pero Requena pues tiene el gozo de tener un archivo histórico muy importante en ese sentido, y en el que se documentan desde prácticamente, aunque hay documentación anterior, digamos en series de 1520, todas estas calamidades, males, etc. El mal, aparte de la enfermedad, hay más, pero nos hemos limitado, porque aparte de que hemos tenido que hacer mucha selección, si empezamos con los males climatológicos, pues ¿para qué? Son continuos en ese. Entonces, lo hemos centrado en las epidemias. Empezamos por una importante, que tuvo importancia en su día, que son la primera enfermedad que sale en Requena en 1273, en que Alfonso X el Sabio en Requena coge unas tercianas de las cuales casi se muere. De eso se lo agradece a la Virgen María y por eso está la cantiga famosa de Requena, que es la que principia la exposición en ese caso. Pero después ya nos centramos en las pestes. Las pestes las tenemos muy documentadas en Requena en el siglo XVI, veréis muchos libros, es simplemente una selección de ellas, y sobre todo pues en la peste incidimos en las más importantes que hubo aquí, la de 1557-58, que aún no está claro si fue peste o tabardillo, porque entonces se hablaba de peste todo y había pestes que no eran pestes. La peste castellana, que está documentadísima, 1598-1601, está muy documentada y también digo investigada, porque hemos podido hacer la exposición gracias a que había una gran investigación anterior, si no, no nos da tiempo, porque una exposición no es solo poner cosas, sino es antes, tiene una labor investigadora muy importante. Requena tenía unos sistemas profilácticos de información de por dónde iba la peste y después de prevención de la peste muy importante. Estaba bien, además que estratégicamente sabía cuándo venía de Castilla, venía de Andalucía o venía de Valencia y estaba preparada, lo cual hizo que aquí, justamente frente a las pestes, fueron más leves que en otras zonas. Por ejemplo, en Castilla, la peste castellana, que fue trágica en Santander, en la Puebla Montalbán, en Toledo, etcétera. Aquí están perfectamente informados de dónde estaban y están tomando medidas en los caminos según venían aquí y tal. Hay un cordón sanitario que aparece ahí, que es importante, y después finalizamos en pestes en la de 1647-48, que es la valenciana, que aquí llega leve y que estamos muy bien informados de por dónde se iba la peste. Hay presencia de otras enfermedades, la difteria, que fue muy mala, la tosferina, el garrotillo, en fin, que están por ahí. Después ya nos centramos en el cólera. El cólera sí que fue impresionante en la comarca.
Hay 6 cóleras en España y los 6 pasan en la comarca y sobre todo en Requena. En Requena las cifras, ahí también ha habido, perdón, me piden que suba el volumen. Hay mucha documentación, todos los libros de actas del 19, el cólera son en el 19, prácticamente hablan de ellos, hay mucha documentación también estadística. Y valorando la media nacional, la media valenciana, la de Requena es dramática en ese sentido. Y una urna, prácticamente una vitrina, que es la segunda, está dedicado al cólera. Y después a otras enfermedades, sobre todo pandemias, la gripe de 1918, mal llamada española, en que afecta también a toda la comarca. Y después los tifus, que también tuvieron una presencia en el siglo XX importante, entre otras enfermedades. Y por otra parte finalizamos, como no, con el COVID, ¿no? Que es la última gran pandemia que realmente entre 1918 y el COVID no hubo una gran pandemia en ese sentido. Tardó mucho, aunque la OMS siempre estuvo, de hecho hay unos artículos avisando de que esto iba a llegar, el COVID, eso es muy curioso. Bien, esa sería la primera parte, como hemos dicho, que tiene mucho aparato documental en las primeras vitrinas. Después pasamos a los sanitarios. Además haciendo un homenaje por parte de nuestra a toda esta gente que ha intentado pues sanarnos. En ese sentido, también quería decir que el papel de un concejo de Requena, o sea, cualquier concejo, hablando, en todos estos siglos, XVI hasta el XIX, era importantísimo en la sanidad. Papá Estado no existía. Es que no existía Papá Estado. Entonces todo lo tenía que hacer el ayuntamiento. Los desvelos por conseguir una cobertura sanitaria suficiente en Requena desde el siglo XVI, que están perfectamente documentados, son enormes. No sabéis lo que costaba tener un médico, porque no se le podía pagar, no había licencia de rey para pagarle más de una determinada cantidad, entonces generalmente duraban poquísimo. Y si venía una epidemia, ¿para qué quiero deciros? Entonces subían, porque el mejor sistema de liberarse de la peste no era otro que huir. Y los médicos huían, eran un problema. Esto hemos puesto alguna documentación relativa a ese esfuerzo que hace Requena por tener incluso 2 médicos, que costó mucho porque no había licencia de rey para tenerlo. Entonces, esa segunda parte está dedicada a los sanitarios. Empezamos, bueno, Fernando y Chelo han armado ahí a un médico de la peste, como veis. Este traje no es de ciencia ficción, lo hizo, no me acuerdo quién, en 1619, pero... 1609, ese era el traje de los médicos de la peste, y ponemos algunos de los médicos de la peste que estuvieron si queréis, hablo así, lo que pasa... ¿Así me oís más? Yo puedo forzar mucho la voz. Vale, sí, aquí. Porque veo, no sé cómo me suben, digo, igual es que no... ¿Me estáis oyendo? Ah, vale, sí, me oís perfectamente, perdón. Vale. Entonces lo que falla es el micrófono, no soy yo, bien. Prefiero que falle la técnica que yo. Entonces, hacemos también un homenaje a los médicos de la peste, entre otros, que es el documento del mes. Sabéis que el archivo elige un documento del mes. Al doctor Rullo. El doctor Rullo era un médico muy afamado, que estaba en Madrid, pero que era de Requena. Y lo consiguieron atraer buscando dinero por todas partes y estuvo un periodo con nosotros. Y ahí está justamente el contrato con el doctor Rullo Requena, que es el documento del mes. Pasamos, aparte de médicos, que por supuesto les hacemos, y que están muy documentados, les hacemos su homenaje también a otras figuras, el cirujano, el sangrador, que había sangradores, bueno, tenemos unas sanguijuelas por ahí también. No de verdad. Bueno, ya veremos si son de verdad o no. Al sangrador. Y uno muy importante, que muchas veces muy olvidado, pero es de los pocos papeles que tenía la mujer en esos momentos, prácticamente en la documentación, ¿sabes? Las panaderas, que eran panaderas a las que se daba el pan, las jornaleras del campo y la partera. Había una partera que pagaba el concejo, todo esto profesional lo pagaba el concejo de Requena. Una partera que pagaba el concejo, y además ponemos la primera partera que estuvo muchos años, que es Catalina de Aragón. Y es un poco también homenaje a todos esos profesionales. Después también, como no, los boticarios, los farmacéuticos. Tenemos el privilegio en el archivo de tener un documento de 1545 en que se hace una visita a las 3 farmacias de Requena, boticas que se llamaban entonces,
en que se lista todos los elementos que tiene cada farmacia, en qué estado están y cuáles no tienen y deberían tener. Esto he investigado mucho y hemos encontrado solo una igual en Córdoba. Esto ha permitido ya recrear la otra parte de la exposición y yo no me quiero extender más, que Fernando nos explique pues los otros componentes. Por cierto, tendría que estar aquí el coordinador de la exposición, que es José Ángel Jesús María, pero por unas incidencias de última hora pues no ha podido estar. A todos, a todas, gracias por estar aquí con nosotros, por arropar esta exposición. Y lo primero sería, como corresponde, dar las gracias a todos aquellos que han participado o que nos han ayudado en esto, empezando por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Requena y además haciendo hincapié en la Concejalía del Ayuntamiento de Requena y sobre todo porque esta exposición en parte es gracias y para María José. Sí, porque ella tenía mucha ilusión en que volviésemos a recrear, porque ya lo hicimos, lo de la botica de Requena, si os acordáis, lo hicimos hace unos años, cuando apareció el documento, y la idea era volver a hacer algo parecido. Entonces, lo que hemos querido es no volver a recrear aquello, que también, pero aquello de algún modo ya estaba. Entonces, la idea y el resultado final era hacer una exposición más completa. Para hacer una exposición así se necesita colaboración, se necesita gente y se necesita ayuda. Nosotros aquí nos hemos dedicado a organizar un montón de material, pero como bien decía Nacho, parte de este material estaba ya recopilado y estudiado. Y luego hay gente que ahora no voy a contar ahí toda la lista, los tenéis allí en el catálogo, toda la gente que nos ha aportado cosas interesantísimas, cosas muy buenas, pero por supuesto, lo primero también las gracias a Chelo, que sin ella no se hubiese podido montar la exposición, porque con ella es muy fácil montar, se conoce muy bien, ha sido su profesión, conoce muy bien la casa, conoce muy bien los materiales, ha montado muchas cosas y la verdad es que también nos aventuramos en esto porque ella nos iba a estar echando una mano. Luego, también dentro de lo que es el ayuntamiento, el tema del archivo de Requena. Está Nacho, bueno, él ya os ha hablado, pero tenemos esa inmensa suerte de tener ese archivo, que eso es una fuente inagotable de información. Podíamos haber hecho toda la exposición con documentación, pero queríamos hacerla más distinta, pero la documentación que hay ahí es valiosísima. Y por otro lado, tenemos también la inmensa suerte de tener la Fundación Lucio Gil de Fagoaga, que aquello es la hostia. Es verdad. Es que entrar allí es alucinar. O sea, es que vais a ver, y lo digo así ya directamente, no lo perdáis, tenemos varios libros de la Fundación, pero Álvaro, que no ha venido, el día que fuimos a revisar la documentación para traer, claro, podíamos haber traído también para hacer una exposición entera. Hemos tenido que seleccionar mucho, pero para que os hagáis una idea, aparte de esa joya que ya la tuvimos en su momento, que es un Dioscórides, una edición del 17 de Emilio Laguna, que es magnífica, que la hemos vuelto a traer, pues nos apareció inédito una edición de Avicena de principios del siglo XVI, que es una joya que la hemos traído, y algunas otras piezas importantes, Pero bueno, para que lo de la Fundación es también ese gran secreto, yo siempre he dicho que es la joya escondida de Requena, la cantidad de documentación que hay ahí guardada y lo que da de sí. Lo que da de sí y lo que podemos utilizarla. Y luego, pues, es que hemos tenido ayudas de muchas cosas, en particular y también por lo entrañable, la generosidad de la familia de Mariano y Isabel, que están por ahí, de los hijos de su padre, que fue médico, todo ese material que nos han dejado, que es una pasada de material médico. Nos hemos encontrado la sorpresa de que había material médico en la parroquia del Carmen. No sé, un montón de cosas que ha sido una sorpresa, y algunas otras cosillas. Informantes, que tenemos por aquí algunos, veo a Antonio, veo a Javier, que está por ahí detrás. Bueno, en fin, es que tendríamos que extendernos mucho.
Y bueno, pues eso, en ese aspecto, gracias a todos. La exposición pienso que va a gustar, es una exposición entretenida, es una exposición para vérsela detenidamente, hay mucha información. Hemos intentado ponerlo de una manera que fuese amena, pero entendemos que estas exposiciones son compactas. Yo continúo un poco por la parte donde se ha quedado Nacho. Hace unos años pudimos recuperar, porque es complicado recuperar lo que era una botica de mediados del siglo XVI. Claro, lo que veis de la botica, que es lo que recuperamos en ese momento, costó un año de montarlo, porque estamos hablando de más de 100 largos elementos, lo que serían simples, que era lo que usaba la farmacopea de la época. Entonces eso ha sido muy complejo, fue muy complejo recuperarlo. De hecho, en este momento incluso hemos añadido cosas que en aquel momento no pudimos aportar, porque no, bueno, os voy a poner un ejemplo. Castor. ¿Quién consigue un castor ahora? No vas a pillar a matar un animalillo ahora para ponerlo. Pero sí que nos regalaron un tarro de farmacia de castoreo, con lo cual hemos incluido este elemento, así alguno más. Y luego hemos querido continuar con el tema de los remedios. Primero, lo que es la farmacia y lo que sería los remedios academicistas, aunque en la farmacopea del siglo XVI, pero incluida hasta el siglo XVIII, porque en una de las vitrinas que está donde están los farmacéuticos hay un libro, por cierto también de la Fundación, que es una verdadera joya, que es el Félix Palacios, es un manual de farmacopea de la segunda mitad del siglo XVIII, y todavía vemos que la idea de farmacia, de remedio, sigue teniendo mucha herencia medieval. Nos aparece ingredientes como el cuerno de unicornio, cosas así. O sea, para que os hagáis una idea de que realmente hasta mucho más adelante no cambian ciertas cosas en la mentalidad. Y también vais a ver elementos que nos hablan más a veces de superstición, o muchos de ellos, lo que se podría considerar actualmente elementos placebo en la farmacopea de aquella época, porque claro, sí que es verdad que cualquier elemento, sea animal, mineral o vegetal, tiene una composición química que de una manera o de otra actúa, pero también había una parte, digamos, de aureola, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, la famosa triaca, la gran triaca, la triaca magna, era un compuesto que se realizaba en las farmacias y que tenía entre 60, 70 o podía llegar hasta 100 sustancias. Se elaboraba siempre con la presencia de alguien del ayuntamiento, para que se tuviese la certeza de que se elaboraba bien. Y imaginar, para combinar tanto, aquello se pensaba que era la panacea. Y además uno de los elementos característicos imprescindibles de esa triaca era la carne de víbora. Se buscaban las víboras que se consideraban más peligrosas para utilizarlas, pero se ven elementos ahí que tenían más de utilidad puramente simbólica que no de otra cosa. O que hubiese un ungüento de los apóstoles, a veces hasta con los nombres se jugaba un poco para darles cierta aureola. El hecho de que en un componente se gastasen esmeraldas o perlas, pues eso pensamos que en parte daba más relumbrón, ¿no?, a la receta que a lo mejor efectividad. Esto tendría que ser un químico que saber más, quienes a lo mejor no lo podían afinar. Pero bueno, eso es un poco el tema de la farmacopea, ¿no?, de la época. Y luego hemos querido ir más allá, ir a la parte popular. Hemos dedicado una vitrina al tema del vino, pero el vino entendido como alimento y medicina. Y hay un documento del archivo de Requena magnífico donde se especifica que el vino bueno se reserve para los enfermos. Eso es muy importante. El vino, y luego las propiedades medicinales del vino y de la viña. Hemos querido reflejarlas. También, por cierto, tenéis aquí enfrente el tema de las condiciones de las carnicerías de Requena de 1495, donde también se especifica que las carnes buenas se reserven para los enfermos.
El tema de esto sanitariamente siempre se ha estado controlando. Y luego continuamos con lo popular. Remedios populares, algunos muy raros, muchos en desuso, por no decir casi todos, otros que todavía se mantienen. Muchos se habrán quedado en el camino, no nos han llegado, no los tenemos documentados y son pues muy peculiares. Vais a ver ahí desde el uso de las telarañas hasta pues un remedio contra el cólera, una receta súper singular, donde el primer ingrediente es un coñac añejo para combatir el cólera, y luego un apartado con el tema de las hierbas, tal cual las han usado nuestros abuelos, muchas de ellas se siguen usando, faltarían más, y además el tema de las hierbas y de la arboristería, digamos, recientemente, dependiendo de los pueblos, dependiendo incluso de las familias, vemos que se pueden haber usado para cosas muy dispares, y algunas que se han usado en un sitio, en otro no se han usado, y algunas que en un sitio se han usado para hacer algo, en otro sitio se han usado para hacer otra cosa. Con lo cual hemos hecho ahí una pequeña muestra, pero que se podría ampliar mucho más. De hecho, sería hasta interesante. El otro día se habló, tengo aquí a Javier Armero, de que hacer un inventario, una especie de catálogo etnobotánico, porque eso es muy interesante, porque todos esos saberes se nos están yendo. Y para rematar, nos hemos ido a los remedios religiosos. En épocas donde las epidemias, donde las hambrunas, donde las pestes, cuando venían, muchas veces poco se podía hacer, la gente, ¿dónde se amparaba? ¿Dónde se acogía la gente? Pues como siempre se ha hecho, a la divinidad, a Dios, a la Virgen, a los santos. Entonces, esto es algo también muy importante, que estuvo muy presente, y sobre todo en épocas en las que la mentalidad religiosa estaba mucho más, formaba parte más de la sociedad. Ahora no es así, no es tanto. Entonces era muy importante y se tenía en cuenta. Claro, tenemos los santos protectores por excelencia, por ejemplo, de las pestes: San Roque, San Sebastián, incluso el documento del archivo de Requena, donde se pide permiso para construirle una ermita a San Roque en Mira, que era entonces aldea de Requena, por pasar una epidemia de peste. Entonces, todas estas cosas las hemos querido representar. Las advocaciones tradicionales de la comarca, como es el Remedio, como es Tejeda, como son pues, los santos a los que la gente se ha amparado habitualmente. Y hemos traído también el pendón, la bandera de San Roque, porque es muy importante también ese concepto que se tenía. Antes lo estábamos hablando con Santiago, cuando lo estábamos viendo, que fijaos hasta el punto simbólico de ondear una bandera, que puede parecer algo ahora puramente folclórico, pues no. El concepto de ondear una bandera donde está representada la imagen del santo, y además donde se hacen una serie de figuras, donde están las cruces haciendo formas de cruz, y además orientada a los 4 puntos cardinales, lo que se pretendía era bendecir, proteger el aire, proteger los espacios, proteger la gente que estaba alrededor, con ese concepto que se tenía antes de que muchas de las enfermedades eran pestilencias, venían por el aire, estaban en el aire, y entonces con esa serie de rituales se intentaba proteger dentro de lo que se pudiese a los ciudadanos y a la gente. Y luego ya el final simplemente es un broche puramente ya dentro de lo que entraríamos en lo mágico, supersticioso, algo tan habitual, que todavía sigue funcionando, se sigue haciendo, es el tema del ahojamiento, el mal de ojo, sigue habiendo gente que cura el mal de ojo. Eso es algo que hemos puesto incluso algunas piezas desde la época romana hasta la actualidad, porque seguimos manteniendo esas mismas costumbres, y luego pues algunos otros elementos de carácter, pues eso que todos habéis oído, ¿no? Lo de la llave hueca para un orzuelo, hasta pues eso, no sé, llevar un pedazo de cardo contra las rozaduras, que todavía hay gente que lo hace, y seguramente funcionará. Y bueno, pues eso es un poco la idea de lo que vais a ver aquí. Y nada más, gracias por venir, esperamos que lo disfrutéis. Pienso que es interesante.
Y nada, ahora luego, pues no sé si hay alguna duda, pues bueno, también una cosa que sorprende, porque es un poco, no es el inicio exactamente de la exposición. Hay dos piezas, un alfabeguer, un albaquero que tenéis aquí, que está relacionado con el tema de impregnar el aire de aromas beneficiosos, y por otro lado, el otro extremo, ese sería el positivo, el otro extremo es el negativo, el que tenéis detrás, que es un meteorito. ¿Y qué pinta un meteorito en esta exposición? Pues porque se pensaba siempre que la aparición en el cielo de un fenómeno astronómico anómalo, fuese el paso de un cometa, fuese la caída de un meteorito, un eclipse de sol, siempre era un signo nefasto, siempre iba a pasar algo malo. Tenemos en la comarca dos historias muy bonitas, muy chulas, muy majas. Una es la de la noche de la fin del mundo, como decían nuestros abuelos, que es cuando pasó la estrella de rabo largo, que fue la pasada del cometa Halley de 1910. Aquello se pensó que se iba a acabar el mundo, y tenemos relatos orales, yo los tengo de Fuenterrobles, tenemos los que recopiló Feliciano de la Venta del Moro, que se pensó que esa noche todo el mundo se iba a morir, y de hecho se convirtió en una gran fiesta. Aquella noche fue el despiporre total, porque pensaban que esa noche se morían todos. Y luego, por ejemplo, lamentablemente también fue un signo nefasto, la gran aurora boreal, que muchas veces pensamos que las auroras boreales aquí no llegan, sí que llegan. La gran aurora boreal del año 1938, y que coincidió con la Guerra Civil, y que también fue un símbolo de mal augurio. Entonces, bueno, pues eso es un poco todo lo que vais a ver aquí. Y no nos enrollamos más. María José. Buenos días a todos, gracias por venir, porque yo dudaba con la Feria del Embutido, pero habéis sido fieles a esto. Bueno, como ha dicho Fernando, fue una noche en blanco que hicieron una pequeña exposición, bueno, lo que cabía en el archivo. Y a mí esa exposición, como dije, me gustó muchísimo. Y yo entonces les decía, esto lo tenemos que hacer, hasta incluso le dije, una parte de ella tendría que estar en el museo permanentemente, pero bueno. Después de muchas comidas, muchas cosas, por fin a Fernando lo pude convencer de que hicieran una exposición aquí. Y la verdad, estoy muy contenta porque ha sido un trabajón que no os lo podéis imaginar. Solo las cartelas que hay, los papelitos explicando, ha habido una organización, una perfección. Gracias, Chelo, porque ahí también has estado tú ahí de esto. Pero bueno, yo la verdad estoy muy contenta por el resultado. Es una exposición, como dicen, muy entretenida. Esto no se ve así de pasadita. Y si tenéis la suerte que tenéis a Fernando o a Nacho que lo explique, eso supongo que se organizarán, ¿no? Nacho, se organizarán visitas y ya veréis cómo vais a disfrutar. El otro día cuando vine que estaba montando, le digo a Fernando, ¿y la aspirina de hoy en día, la de aquella época, cómo era la aspirina? Vamos, o por no decir el diazepam, yo qué sé. Y entonces dice, pues mira, pues estaba esto, lo otro, que hacía lo mismo, ¿no? Porque es verdad, ahora tenemos medicamentos de lo que quieras, pero en la época tenían también su mérito, ¿no, Fernando? De hacerlas, fabricarlas, en fin, muy bien. La verdad que estoy muy, muy contenta, os doy las gracias, de verdad que os doy las gracias porque me ha costado convenceros, pero aquí está el resultado. Bueno, que disfrutemos todos, del embutido vais un poquito más tarde y ahora veis todo esto. Gracias a todos por venir. Solo una cosita. Simplemente porque es de ley también, además agradecer porque yo he atormentado a los pobres que también están detrás, Miguel Ángel Roda, que bueno, le ha dado el diseño a la exposición, el catálogo, etcétera, y a Raúl de Iceberg, que no lo veo por aquí, que al pobre todos los días estaba detrás para los paneles, para las cartelas, etcétera, etcétera, y que han colaborado más allá de que sea su trabajo porque esto llegáramos a tiempo, porque la verdad que estábamos muy limitados y quería hacer el agradecimiento expreso de ese. Y algo más, Fernando. Simplemente decir que nos falta aquí también parte también de todo este montaje, la ayuda ha sido de Pepe y también de Fermín, que él siempre nos da ese punto y sobre todo esa sabiduría que tiene él. Pero no pueden estar aquí porque Fermín se ha puesto
indispuesto hace un rato y en el último momento no han podido venir y bueno, pues nada, también un poco lo echamos en falta a él. Bueno, podéis recoger todos una ramita. Una ramita de arrayán, Ay, porque pues iba a decir otra precisamente, si hay una planta bueno, y lo mío es lo de las plantas, Espera. lo de los papeles. Va a ponerme yo, ¿no? Si quieres, todo junto. Lo mío es lo de las plantas más que lo de los papeles es más Nacho. Queríamos que hubiese también un elemento vegetal de regalo a todos los que estáis aquí. Entonces hay unas ramitas de arrayán ahí, podéis cogerlas. Si hubiese una planta, tuviésemos a lo mejor que elegir una planta que la pudiésemos poner en todas las vitrinas, sería el arrayán. El arrayán es la murta, es el mirto, y es una planta mediterránea, aromática, y podría estar en las vitrinas del vino porque ha servido para aromatizar el vino. Podría hablarse de la cocina porque ha sido un alimento, se ha utilizado en cocina también como condimento y como conservante. Se ha utilizado en las bodas porque es una planta dedicada, consagrada a la diosa Venus, con lo cual forma parte de lo nupcial, de lo joven. Como es verde y perenne, simboliza la inmortalidad, lo que dura. Y también ha sido una planta que también se ha relacionado con la diosa Deméter y está relacionada con los muertos, con la protección de los muertos, con lo cual, y además es medicinalmente, ahí tenemos el Dioscórides, que hace un buen capítulo sobre la utilización del mirto, es una planta que cierra todo el ciclo y pues simplemente lo que queríamos era también compartir con vosotros un poco todo este ciclo. Y pues nada, gracias. Nos vamos a ir. No, a ver, no. A ver. Y tú acabas diciendo eso. Bueno, a mí se me olvida decir una cosa, no es que porque esto no está preparado, pero yo creo que ese homenaje que hacemos a los sanitarios, sobre todo esta es la figura, yo al final lo he querido simbolizar, hay muchos, porque los libros de actas son agradecidos con aquellos sanitarios, que por también otros huyen, que todo hay que decirlo, y muchos en el cólera, que he dicho que fue terrible. Fue terrible, es que murieron 550 personas entre 1854 y 1855 en una población de 9.000 habitantes. Pero es que en 2 días murieron 150, gente que estaba a los 2 días bien. O sea, en 2 días no se podían ni sepultarlos. O sea, todo esto, como figura, he querido poner a don Rafael Tortosa, un médico que estuvo en casi todos los cóleras. Empezó el primer cólera desde 1836, y estuvo en casi todos los cóleras, y en el último, en el que cayó, tuvo que estar, porque todos los sanitarios a los primeros días, 5 sanitarios mueren. Y se queda él, era un hombre que prácticamente muy viejo, tenía un problema ya de incontinencia urinaria total, estaba fatal, y estuvo hasta el pie dando el callo, uy, ya me emociono y todo, hasta que se murió. Hasta que cayó por el propio cólera. A ver, podéis coger todos un catálogo porque hoy es gratuito, ¿me entiendes? Una ramita de mirto, un separador de páginas, ¿no? De esto, va a decir un marcapasos, claro, como estamos. Por favor. Bueno, que lo tenéis hoy gratuito porque luego otros días se cobrará el catálogo a 3 euros, ¿vale? Gracias a todos.